Antes de continuar, entiendo que el hecho de que haya congresistas que hayan planteado que sea en segunda instancia, sin embargo, por encontrar un consenso, como ha planteado la congresista letona, está dispuesta a votar porque sea en primera. Entiendo que la idea es que se vote en separado y entonces habría, digamos, la posibilidad de tender puentes. Esa es la fórmula, entiendo, ¿no? Bueno, tiene el uso de la palabra la congresista Bartra para continuar el debate, por favor. Gracias, presidente. Insisto, presidente, no ha habido o no ha existido generación espontánea de la propuesta. Varios congresistas de diversas bancadas han expresado su preocupación. Y es que el espíritu, la esencia, como le llaman, está orientada a tener una posición garantista del Estado frente a los corruptos. El 0.04% vienen de los cargos de elección popular. ¿Sabe dónde vienen todos los demás? De los que tienen función ejecutiva, presidente. Pero de pronto ahora acá hay algunos que dicen no toquen a esos corruptos, no, a esos corruptos no. A los que a mí se me ocurren sí, a los otros corruptos después, necesito más información, tengo que documentarme, más tiempo. Por favor, yo sé que sí, están en su derecho, pero no es que la corrupción nos preocupa o nos preocupa determinadas personas. Congresistas, creo que tenemos que ser absolutamente coherentes acá. El espacio para el doble discurso creo que debe terminar. O enfrentamos la corrupción o no la enfrentamos. O tenemos voluntad de legislar y reformar la Constitución para cerrarle el paso a los corruptos o no la tenemos. Por favor, acá no estamos ya más para seguir inventando cosas. Nadie quiere dilatar nada, por el contrario, hoy debe tomarse la decisión. Y hay un texto propuesto. Ya se separó como ustedes querían. Ya está cada uno en el artículo correspondiente. El congresista Costa, por su intermedio presidente, incluso ha traído estadísticas. Si ha traído estadísticas que aplican para el ejercicio de la función pública por delegación, perfectamente. La estadística aplica exactamente igual para el acceso a la función pública por designación. Entonces, presidente, si él ha venido documentado, porque obviamente hay algunos que tienen acceso más fácil a la información, entonces, presidente, si hay información así, es válida para la toma de decisiones. Entonces, ok, me calmo, como me piden mis colegas. Ok, la interrupción al congresista Tapia, si usted lo permite, presidente. Tapia tiene la interrupción. Presidente, quiero invocar también a la calma a mis colegas y decirles que cuando viene aquí la forma como se produce los consensos, son producto de que viene un proyecto de ley del Ejecutivo, un proyecto de ley del congresista, y el otro es el debate. Acá el debate es donde nacen también ciertos temas que no han estado en los proyectos de ley también. Entonces yo invoco, si queremos hacer una reforma integral, si queremos hacer que esto está por una reforma de lucha contra la corrupción desde el Estado, y no solamente ver un tema de reforma política, entonces veamos que la Constitución es para todos. Entonces quiero concluir, presidente, diciéndole que este es un escenario en que podemos llegar también a un consenso y poner el debate. Por ejemplo, ahí están los dos temas, el tema de los servidores públicos y también el tema de los cargos de elección popular. Muchas gracias, presidente. Puede continuar, congresista Bartra. Gracias, presidente, por haberme permitido el respiro, y a mis colegas también. En realidad, la experiencia que hemos vivido, presidente, investigando la gran corrupción de los últimos 20 años, nos permiten, y permítanme, disculpen colegas, la indignación que siento. Nos han robado miles de millones, y no han sido solamente los presidentes o los gobernadores regionales, han sido principalmente quienes se han coludido en la estructura del Estado, especialmente los funcionarios, para que ese latrocinio pueda materializarse. Por lo tanto, presidente, sí hay que cerrar el paso y hay que tener una función garantista del Estado y aprovechando una reforma constitucional que se haga para todos, presidente. Es lo que el Estado necesita. Muchas gracias por su atención.
Gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Glave. Gracias, presidente. Presidente, mire, presidenta, mientras se van cambiando de silla. A ver, presidenta, creo que tenemos un tema, ¿sí? Y es que, si bien son temas asociados, representan dos reformas diferentes. Y creo que una de las personas que lo ha planteado con bastante claridad es el propio congresista Violeta, que está de acuerdo, creo, con la modificación del 39. ¿En qué sentido, presidenta? En que en este momento, lo que ya creo que sí tiene un consenso, o espero creer que hay un consenso, es que sí modifiquemos el 34A. Entiendo, ese es un consenso, o hay alguien en contra. Porque si eso ya es un consenso, presidenta, y podemos sacarlo por consenso, ¿por qué no votamos el 34A por consenso? Y tenemos esa votación por consenso y cerramos ese consenso. El otro punto, presidenta, el 39, a mí, por ejemplo, en lo personal, me suena bien. Se lo digo, pero a lo personal, ¿ya? Porque no puedo hablar a nombre de mi bancada, porque este tema no ha sido discusión de mi bancada. Este ha sido un tema que hemos discutido acá. En lo personal le digo, a mí la verdad es que no me parece mal, en principio, decir que porque un alcalde va a designar a un gerente, si el gerente también tiene sentencia en primera instancia, me suena mal. Ahora, no he tenido en la misma discusión con mi propia bancada, ni he podido revisar la data, que creo que es importante también revisar sobre qué cosa es lo que estamos enfrentando y hacia dónde se está yendo. Entonces, presidenta, ese punto no estaba en el dictamen original, no estaba en el debate original que nos ha traído acá y en lo que nos hemos preparado todos para discutir. Entonces, lo que yo sí le pediría, presidente, es que es absurdo forzar las dos votaciones. Podemos votar el 34A en este momento y ojalá tengamos una votación unánime, presidenta. Y después de eso, por lo menos mañana a primera hora, votemos el 39, que nos permite tener la posibilidad. ¿Por qué lo digo, presidenta? Porque quienes estamos acá no representamos solo nuestra opinión personal. Representamos también la opinión de nuestras bancadas. Y nuestras bancadas también necesitan a veces mínimos. No estamos diciendo que se cierre, presidenta, pero mandemos una señal, ya está clarísimo. Hay que poner el cierre a los derechos de participación política. Ese es un tipo de debate, ese debate creo que tiene consenso, votemos ese consenso. Y el otro punto, permítanos, por lo menos tener una discusión con nuestras bancadas también, ya que es una reforma constitucional, no es un tema menor, es una reforma constitucional. Entonces, eso podría ser, se avanza hoy día, damos una señal pública de que por unanimidad avanzamos, o por amplia mayoría avanzamos en el 34A, y que hay un elemento adicional que ha salido del debate, que es un elemento interesante de este debate, y que ese elemento interesante de este debate, que mañana vamos a tener posibilidad de terminar de zanjar, zanjemos y sigamos con el siguiente punto. Eso es todo, presidenta, porque los otros puntos son temas que han venido finalmente con exposición de nuestros propios grupos. Gracias, congresista Glave. Congresista Luis Galarreta. Congresista Galarreta, del congresista Acosta. Congresista Acosta. Presidente, una pregunta. Yo estoy de acuerdo con el 34A. De hecho, hemos presentado una propuesta hace poco en ese sentido, pero la propuesta original y la que nosotros hemos remitido a la mesa señalaba que se trataba de delitos dolosos con pena privativa de libertad, con pena mayor de 4 años. Y esta precisión es importante hacerla ahora porque como estamos dejando abierto a la ley, ¿no es cierto?, desarrollar este artículo, no vaya a ser que dejar de lado la referencia a que se trata de delitos graves pueda significar algún problema después. Entonces, lo que yo quisiera saber es cuál es la razón por la cual han excluido de este texto la referencia a las penas mayores de 4 años. Gracias, congresista Costa, porque recogiendo el debate se coincide, por ejemplo, o sea, vas a ponerle límite a la postulación a los que tienen sentencia por delito doloso, bueno, y los que tienen sentencia por alimentos, y los que tienen los delitos como todos los que mencionó un gran catálogo el congresista Mario Mantilla, todos ellos, ¿no? O sea, ellos sí pasan. ¿Ves? El mismo congresista Iberico en el debate anterior dijo, ¿y qué pasa si en el tiempo los delitos cambian en las penas? Y de pronto bajan a 3, bajan a 2 o suben a 6. Entonces la Constitución, congresista Costa, se modifica excepcionalmente, generando una necesidad grande y para que perdure en el tiempo.
Y esa es la razón por la cual se está dejando a la ley precisamente todos aquellos temas que tienen que ir en detalle y que, por ser nuestra Constitución principista y no reglamentarista, se está dejando para la ley. Si me permite, si es así, entonces yo estaría de acuerdo con esa modificación, siempre y cuando la frase terminara después de delitos dolosos, porque si estamos incluyendo todos los delitos debajo de 4 años, ya la ley no tiene nada que especificar, porque se supone que eso cubre a los delitos menos graves y a los más graves. Entonces, si vamos a hacer eso, excluyamos la referencia a la ley y quedan todos los delitos excluidos. Gracias, congresista Costa. Esa es la propuesta. No, aparte de la suya, no he escuchado ninguna más en contra. ¿Cuál es la pregunta, presidente? ¿Cuál es la necesidad? Meléndez, por favor, estoy respondiendo a una pregunta del congresista Costa en una interrupción que ha dado el congresista Luis Galarreta. Le rogaría, por favor, ayude a mantener... No, solo quería puntualizar, presidenta, que no ha sido el único que ha hecho esa propuesta. Hemos firmado una carta donde que hemos enviado la propuesta con los 4 años, presidente. Congresista Galarreta, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidenta. Me pido una intervención con esta Mantilla antes de iniciar. Congresista Mantilla. Hay un delito de corrupción de funcionarios que es el peculado culposo, ¿ya? Que está dentro del capítulo y el título de los delitos de corrupción de funcionarios. Hay peculado doloso y peculado culposo. Peculado culposo, por ejemplo, cuando un alcalde no se percata o es negligente para ver actos de corrupción o alguien que de algún funcionario que se esté apropiando o usando un bien público. Entonces, si mantenemos el texto como dice así, por delitos dolosos, entonces estos peculados culposos estarían excluidos. Respecto a esto de los 4 años de presidenta, yo estoy de acuerdo que se suprima los 4 años de presidente por lo que mencioné el día de la mañana. Muchas gracias. Congresista Galarreta. Sí, muy breve, presidenta, en relación a todo el debate que se ha tenido los días anteriores y el día de hoy. Y en mi caso, así como tienen algunos congresistas el derecho de dar su opinión sobre el texto, yo sigo planteando que no he escuchado hasta ahora una respuesta consistente de la primera y segunda instancia como principio constitucional. Y creo que básicamente lo que hemos planteado eso lo decimos en relación a la precariedad institucional de las primeras instancias, es decir, la forma y la manipulación que puede haber en una situación de este tipo. Segundo, no llegó el ministro de Justicia la vez pasada que estuvo aquí, en poder levantar las observaciones que señalábamos. Es más, creo que por ahí un tabloide decía que yo había minimizado el tema del menos de 2% de los que vienen con primera instancia. No es que se minimice, lo que estamos viendo es cuál es el objeto de la norma. Entonces, creo que el segundo párrafo, presidenta, más bien va al objeto de la lucha contra la corrupción, que entiendo que es a lo que le ha llamado el primer ministro la esencia, ¿no es cierto? Y habría que tener cuidado quienes tienen de alguna manera gente o familiares cercanos en la administración pública, si es que pueden o no abstenerse de la votación, porque habría que ver si es que tienen personas con algún problema legal y que están trabajando en el Estado. Pero lo que yo sí considero, presidente, y lo quiero dejar constancia, felizmente voté en contra de la cuestión de confianza, de que la situación en relación a la primera instancia, a mí todavía me deja la duda si es que esta es la mejor reforma o deberíamos estar hablando, primero, que creo que es un paso importante, segundo párrafo relacionado a quienes están impedidos de acceder a la función pública, porque ahí sí hay un montón de gente, bastante más estadísticamente, que trabaja en el Estado probablemente con alguna sanción y que nunca ha pasado nada. Y más bien el tema, por ejemplo, del Congreso, que ha sido casos muy raros, se pueden corregir con el tema de la inmunidad que se estaba corrigiendo en el reglamento y que creo que el debate está si esto pasa o no a rango constitucional. Pero, insisto, presidenta, en que no estamos en los ejemplos que puso el ministro de Justicia hace unos días sobre institucionalidad en otros países para poder aplicar un tema de primera instancia. O sea, yo consideraría que deberíamos, si vamos a hacer una reforma constitucional, deberíamos por lo menos tener el cuidado de cuál es la instancia de un colegiado, que obviamente sanciona, y a partir de qué momento. Se ha obviado, por ejemplo, el momento de la inscripción, el momento de la postulación, el momento de la elección propiamente dicho. Eso también no sé si ha quedado para la ley, pero
me queda todavía esa inquietud, Presidenta, de si es doble instancia o es una primera instancia. Gracias. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Una cosita puntual antes de darle la interrupción a la congresista Beteta. Presidenta, entiendo que la discusión que trajo algunos colegas, incluida la congresista Aramayo, era, no solamente el alcalde, ¿no es cierto?, o solamente el cuerpo de regidores, o solo el presidente de la República y los congresistas, sino, claro, tenemos un poder de designar. Nosotros, por ejemplo, hemos designado a nuestro personal a dedo, es decir, no pasaron por ningún concurso. Todos han sido designados, ¿no es cierto?, son puestos de confianza por nosotros. Entonces, lo que estamos acá diciendo es, ese ejercicio, el de designación, se limite, ¿no es cierto? Ese es el que se estaría limitando. No en general cualquier funcionario, sino ese. Mi preocupación con la redacción, Presidenta, es que al decir que son funcionarios públicos mediante designación de manera abierta, estaba equivocado. Me parece importante que se incluya con cargo de confianza. Y hay que explicarlo porque todo funcionario es designado a través de concurso, a través de distintas cosas. Entonces, estos son los de cargo de confianza. Para que quede claro ese punto, ya lo incorporó ya. Ese era el pedido de incorporación. Me pide la congresista Beteta una interrupción. Congresista Karina Beteta, vamos avanzando, eso es bueno. Gracias. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Sí, yo creo que es natural la preocupación y debería de quedar en el artículo 34A, donde señalan están impedidos de postular a cargos de elección popular quienes cuenten con sentencia condenatoria, dice... Emitir en primera instancia por delito doloso, cuya pena sea mayor a 4 años, y continúa con el texto final que esté. Gracias. Presidenta, nosotros estábamos de acuerdo con los 4 años. Entiendo que lo han retirado el equipo más bien de la comisión. Lo de los 4 años nos parecía que era el piso básico, en realidad que estaba bien, y que estuvieran los 4 años y que luego por ley se determine si hay algunas excepciones a esos 4 años. Pero esa era un poco la discusión que se tenía en adelante. Presidenta, para ordenarnos un poquito, el mensaje que tenemos que dar es que queremos cerrar puertas a que personas vinculadas con la corrupción entren a la política, ese es uno, ese es el 34A, y que los políticos que toman decisión sin carrera, sino que designan, ¿no es cierto?, también tengan la misma restricción en su ejercicio de designación, ¿no es cierto?, de sus cargos de confianza. Creo que de alguna manera lo estamos asociando así. Es decir, el político o la política que entra a la vida pública tiene un límite, no puede postular si es que tiene una sentencia en primera instancia, pero si no la tiene, ese político o esa política no puede designar en sus cargos de confianza a personas que pudieran tener sentencia en primera instancia. Eso es lo que estamos de alguna manera planteando. ¿Me piden? El congresista Mantilla me pide una interrupción. Congresista Mantilla. Presidenta, muchas gracias. Y por favor ordenémonos, congresistas, congresista Meléndez. Por favor, congresista Chocobaca. Congresista Mantilla. Gracias, Presidenta. Congresista Chocobaca, por favor. Presidenta, en la mañana yo hice una relación de tantos delitos comunes que son sensibles ante la sociedad, cuyas penas son menores a 4 años. Por ejemplo, un caso, dañar el feto de una mujer. Yo, hombre, agarro, la golpeo a una mujer, se daña el feto, sin que haya aborto, y la pena no es más de 3 años. Pero eso sale al público, ¿y cómo impacta? Los que giran cheques sin fondos, la pena no es más de 5 años. Los estafadores tienen hasta 5 años, pero con una buena defensa lo dan 3 años. Es decir, un estafador, un golpeador, un seductor, que pueden tener menos de 4 años, van a postular a cargos públicos. ¿Cómo los van a ver a nosotros, Presidenta? O sea, solamente aquellos que tienen cargos, perdón, no estoy pensando, solamente aquellos que tienen su sentencia por más de 4 años, y los que pueden tener por 2 años o 3 años por delitos quizás menores, pero de trascendencia social, uno que no cumple las pensiones alimentarias. O sea, una persona que es sentenciada por omisión de asistencia familiar, que la pena no es mayor a 3 años, puede ser de 1 año, puede ser 6 meses, o de repente sentencia suspendida, reserva el fallo condenatorio, y va a postular. Entonces, Presidenta, yo creo que eso de los 4 años definitivamente tiene que descartarse, y en la ley de desarrollo se tiene que regular todo eso. Muchas gracias. Gracias. Para que termine el congresista Glave.
Gracias, presidenta. Por excepción, la congresista Aramayo me pide una interrupción. Muchas gracias. Aramayo. No, yo quiero agradecer en realidad que haya consensos en torno a esta propuesta y nos habíamos planteado algunas preguntas respecto al impacto de la norma. Bueno, estamos modificando el artículo 39 y es una fórmula bastante interesante, pero ¿cuántos hay en la administración pública? ¿Cuál va a ser el desbalance, la volatilidad de los funcionarios públicos? Y eso es importante, Presidenta, tenerlo en cuenta. La Ley Marco del Empleo Público señala que el empleado de confianza es aquel que desempeña un cargo de confianza técnico-político distinto al del funcionario público y se encuentra en torno a quien lo designa o remueve libremente. Y esto es más o menos el 5% del empleo público que hay en el país. 5%. A este 5% que tiene una sentencia condenatoria en primera instancia superior a 4 años, le estamos diciendo alto. Tú no puedes ser parte de esta función porque en analogía a quien tiene responsabilidad política no puede ser parte del aparato estatal. Gracias, congresista. Para terminar, presidenta. Congresista Glave. Ya, a ver, presidenta. Entendíamos que la idea de la restricción de la ley, o sea, de ponerlo en la ley, es porque estamos hablando de qué cosa es lo que estamos protegiendo, ¿no es cierto? Estamos protegiendo porque queremos que quienes tengan una sentencia en primera instancia, todavía no la sentencia condenatoria ejecutoria, sino en primera instancia, pueden suponer un riesgo. No solo es la imagen, es el riesgo. Frente a lo último que se acaba de señalar. Porque sí, por imagen podríamos decir todo, ¿no es cierto? Pero estamos diciendo un ratito, ¿qué es lo que genera riesgo? Una sentencia en primera instancia por alguien que ha tenido vinculación al narcotráfico, obviamente, pues que genera riesgo, porque puede haber una penetración del narcotráfico en la función pública. Si hay sentencia en primera instancia frente al tema de administración pública, ¿no es cierto? Delitos contra la administración pública que tienen que ver con peculado, colusión, qué sé yo, obviamente se tiene que restringir. Y por eso es que se ponía terroristas, se tiene que restringir. Por eso es que se colocaba conforme a ley, porque tampoco se trataba de simplemente poner cualquier delito. Entendí, ese fue el debate de la mayoría, en la lógica de hay que ser mínimamente garantistas. Es decir, no estamos permitiendo el derecho a la segunda instancia, estamos restringiendo a solo primera instancia porque queremos dar un paso hacia adelante para restringir. Entonces creo que eso es algo importante en este momento, porque si vamos a poner simplemente todo, entonces no pongamos conforme a ley, simplemente con sentencia en primera instancia acabó, ¿no es cierto? Y no pongamos mayor cosa. Hemos puesto conforme a ley porque entendemos que hay otros elementos más que tenemos que discutir a la hora de ponderar la restricción del derecho. Eso solamente para aclararlo. El segundo punto, presidente, es que hay una diferencia entre quienes acceden a cargos públicos vía elección popular y quienes están en el ejercicio público. En el primero, nosotros estamos planteando que no pueda postular, es decir, una persona con sentencia en primera instancia no podría postular. Y es una restricción previa. Pero los que son funcionarios de confianza, presidenta, no debería ser pues solo acceder, debería ser acceder y ejercer. Es decir, si alguno de los miembros de mi equipo tiene sentencia en primera instancia en algún delito vinculado a corrupción, tendría que retirarse inmediatamente. Es decir, no solamente debiera ser en el proceso de contratación, sino que debiera ser durante el ejercicio de su función. O sea, no solo acceder, sino acceder y ejercer, presidenta, porque en ese caso, ahí sí es diferente al otro punto y creo que eso es un tema que es el que estamos intentando colocar. Gracias. Gracias, congresista Glave. De hecho, es interesante su reflexión y la estamos acogiendo. Congresista Violeta. Gracias, presidente. Comienzo por lo último señalado por la congresista Glave. A mí me parece efectivamente correcto la palabra, para efectos del texto, están impedidos de ejercer la función pública. No, basta con que se diga ejercer y ya se entiende que no pueden acceder, ¿no es cierto? O sea, en consecuencia me parece que eso es efectivamente correcto. Y se ha generado toda una discusión sobre si esto se tiene luego que derivar hacia una ley de desarrollo constitucional o no. Yo creo que sí, por la sencilla razón de que la Constitución no puede ser reglamentarista y que ya el desarrollo tiene que generar otra reflexión con mayor detalle, con mayores elementos, con supuestos diversos para ver qué cosa puede ser admisible y qué eventualmente qué supuestos de excepción podrían quedar fuera de este impedimento. Pero, presidenta, yo creo que ya en general de alguna manera el consenso ha avanzado sobre incorporar estas dos modificaciones en el 34 y en el 39 y yo creo que estamos listos para el voto. Gracias, señores congresistas. El congresista Marco Arana va a sustentar su voto antes de votar.
Es mi derecho, congresista Alcorta, y mi preocupación es, Presidenta, por sustentar el voto de mi bancada. Nosotros hemos votado en contra de la cuestión de confianza. Es conocida nuestra posición. Creemos, además, aquí varios colegas han señalado que las reformas tienen que ser integrales. Estas reformas no están siendo integrales. Y nosotros lo que hemos planteado, Presidenta, es que una reforma para acometer en profundidad la mejora del sistema político, la lucha contra la corrupción, efectivamente pasaba por este debate sobre el equilibrio de poderes, pasa por el tema del respeto a la autonomía de poderes, pasa por el tema de la relación entre política y poder económico. Todos esos temas se han obviado, no son de interés discutir aquí. Aparecen de vez en cuando hay una denuncia en la Comisión de Ética de si usamos nuestras influencias para favorecer a uno u otro grupo de poder en exoneraciones tributarias y lo que fuera. No, esos temas no se han querido hablar. Hay otros temas, por ejemplo, importantísimos, como evidentemente la relación, por ejemplo, y la obligación que debiéramos tener para el levantamiento del secreto bancario o la prohibición para tener cuentas offshore, para ser funcionarios públicos o de confianza. Todo eso está fuera de este debate, ¿no? Y en ese sentido, además, Presidenta, la preocupación del Frente Amplio es que cuando se coloca una fórmula de que se van a restringir derechos, en general el Frente Amplio es una organización política que surgió para ampliar derechos, no para restringirlos. Sin embargo, allí también hay una discusión y un debate político que no ha habido en este momento. Solamente se ha hablado del tema del derecho a la segunda instancia, el tema de la presunción de inocencia, pero no se ha querido acoger, por ejemplo, la preocupación que nosotros hemos expresado de qué ocurre si se restringen derechos y se colocan en la misma canasta a los narcotraficantes, violadores, terroristas, lavadores de activos, etcétera, corruptos, con personas que puedan ser sentenciadas porque ejercieron su derecho a defender su territorio, a defender su agua, a defender su vida. Estamos abriendo las puertas, Presidenta, y lo advertimos, lo señalamos, a que, por ejemplo, dentro de un régimen, incluso democrático, pero con tendencia autoritaria, mismo Bolsonaro, este tipo de artículos puedan abrir la puerta para que terminen en la cárcel o impedidos de participar. Por ejemplo, Presidenta, alguien que pueda estar sentenciado por querella, 2 años, ¿no? ¿Y a quién podrían sentenciar por querella? A alguien que ha ejercido su derecho político. Pero en la figura que estamos abriendo, que es de restricción de derechos, efectivamente se está haciendo, y lo que se está diciendo es que eso pase a la ley de desarrollo. ¿Qué vendrá en la ley de desarrollo? Es lo que habrá que ver. Mientras no haya esa garantía, y en ese sentido, Presidente, hubiera sido deseable que en todo caso se viera la ley de desarrollo cuando estamos abriendo la puerta, que se viera también a qué se acota y a qué se cierra, porque luego nos estamos lamentando de la restricción de derechos. Por eso, para sustentar el voto del Frente Amplio, nosotros vamos a votar en ámbar, Presidente. Gracias, para que el debate congresista. Transcurra en el Pleno. Gracias. Gracias, congresista Arana. Sí, vamos al voto. Voy a ir llamando, señor secretario técnico, por favor, toma nota de los votos. Congresista Arana. Artículo por artículo, señores congresistas. Artículo por artículo, señores congresistas. Perfecto. En votación el 34A. Congresista Arana. En ámbar. Ámbar. Abstención. Congresista Melgarejo. Congresista Tapia. Congresista Acuña. Congresista Iberico. Yo soy exsecretario, pero que conste que estoy a favor. Perdón, solo hay un voto con ustedes. Congresista Acuña a favor. Congresista Violeta. Simbólicamente a favor. Congresista Costa. A favor. Congresista Meléndez. Congresista Meléndez. Su voto, congresista Meléndez. Primer artículo, congresista. A favor del congresista Meléndez. Congresista Guía. A favor. Congresista Glave. A favor, Presidenta, pero con la duda de que los 4 años estén en la ley, ¿no? Eso que no... Congresista... La duda, la T. Congresista Arce. A favor. Congresista Mantilla. En contra. Congresista Galarreta. En contra. Congresista Letona. En contra. Congresista Aramayo.
A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Torres. A favor. Congresista Takayama. La reforma constitucional del artículo 34A ha sido aprobada por 13 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. En votación la reforma constitucional del artículo 39. Congresista Arana. Abstención. Abstención. Congresista Melgarejo. A favor. Congresista Tapia. A favor. Congresista Acuña. A favor. Congresista Violeta. Simbólicamente a favor. Congresista Iberico. Simbólicamente a favor. Congresista Meléndez. A favor. Congresista Costa. A favor. Congresista Guía. A favor. Congresista Glave. A favor. A favor. Congresista Arce. A favor. A favor. Congresista Mantilla. En contra. Congresista Galarreta. En contra. Congresista Letona. En contra. Congresista Aramayo. Recontra a favor, presidente. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Torres. A favor. A favor. Congresista Takayama. A favor. La modificación constitucional del artículo 39 ha sido aprobado por 13 votos a favor, 3 en contra, 1 abstención. Congresista Violeta. Presidenta, solo para que se tome en cuenta la acumulación del proyecto de ley 122 y 1182. Gracias. Que se acumulen los proyectos de ley del congresista Violeta mencionados. Señores congresistas, solicito dispensa de aprobación del acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados. Los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan. La dispensa ha sido aprobada por unanimidad, siendo las 4 de la tarde con 40 minutos se levanta la sesión. Estamos convocados para el día de mañana a las 4 de la tarde. Son las 4 de la tarde con 41 minutos, se levanta la sesión de la Comisión de Constitución. Empezó muy temprano, luego de varias horas de debate que contó con la presencia del presidente del Consejo de Ministros y del ministro de Justicia, Vicente Ceballos. Se aprobó la reforma del artículo 34 de la Constitución sobre los impedimentos para postular a cargos de elección popular con sentencia en primera instancia. 13 votos a favor, 3 en contra, 1 abstención. También se ha modificado el artículo 39. Mañana va a continuar la sesión de la Comisión de Constitución a las 4 de la tarde. Como ven, hay también la sesión de la Comisión Agraria con la presencia de la ministra del sector y también sesiona la Comisión de Justicia. Ahí se encuentra presente el ministro del sector, Vicente Ceballos. Nos vamos a trasladar